Como parte de las acciones dirigidas a lograr el respeto, protección y la promoción de la no discriminación e igualdad entre mujeres y hombres, el pasado lunes 15 de mayo se llevó a cabo el Foro para la Difusión de los Derechos Político-Electorales de las Personas con Discapacidad desde la Justicia Electoral. Esta actividad forma parte del programa de capacitación y difusión de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fue organizada en coordinación con el Tribunal Electoral del Estado de Colima. Cabe destacar que estos foros, por su carácter itinerante, se desarrollan en distintos estados de la República Mexicana, por lo que, en esta ocasión, correspondió a Colima ser la sede de este encuentro nacional que congregó a reconocidos panelistas, autoridades locales y a representantes de organizaciones de personas con discapacidad. En su mensaje de apertura, el magistrado presidente de la Sala Regional Toluca, David Abante Juárez, explicó que todos los días las personas con discapacidad enfrentan desafíos que les hacen inaccesible la vigencia o la vivencia de varios de sus derechos humanos. Añadió que es impostergable que las personas con discapacidad sean consideradas de manera central en la organización de las políticas públicas del Estado mexicano. Al hacer uso de la voz como anfitriona de este foro, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Colima, María Elena Díaz Rivera, definió así la misión que tienen las y los servidores que forman parte del organismo autónomo que preside. Estamos llamados a dar lo mejor de nosotros y demostrar que el Poder Judicial Electoral es imprescindible para propiciar una equilibrada vida social. Díaz Rivera resaltó la importancia de aplicar la justicia electoral, no solo de forma imparcial, sino bajo el enfoque de los derechos humanos. En este sentido, la magistrada numeraria recordó cuál debe ser el compromiso y deber de los juzgadores ante estos desafíos. Las normas y el acceso a la justicia que buscan proteger a las personas con discapacidad tienen como finalidad la igualdad, que no solo debe aplicarse de forma imparcial, sino también humanizada, entendiendo las desigualdades que viven y, por lo tanto, que la dignidad de los seres humanos consiste en respetar la situación de cada ciudadano o ciudadana con discapacidad como poseedores y ejecutores de todos sus derechos, donde los medios para conseguir estos derechos y el ejercicio de estos sean en igualdad de condiciones. Sabemos que todas las autoridades del país y en especial las instituciones judiciales tenemos un papel central para garantizar el Estado de Derecho. Este foro puede y debe ser un detonante de una serie de acciones que fomenten y maximicen a favor condiciones de vital importancia para las personas con discapacidad. Todos somos importantes en esta lucha. La justicia no puede ni debe ser estática, tiene que adecuarse a las necesidades y a los tiempos. Los tribunales electorales, por mandato legal, en todo momento estamos a disposición de la ciudadanía para colaborar, fortalecer, capacitar y transmitir la cultura y protección de los derechos electorales. Al cierre de su participación, María Elena Díaz Rivera hizo un llamado para que la justicia electoral asegure que los grupos de atención prioritaria tengan acceso a un proceso electoral en igualdad de condiciones. Es por ello que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emprende la tarea de conocer más a fondo los retos a los que se enfrenta la población mexicana con discapacidad. Para finalizar, recordemos que daremos inicio este año a un proceso electoral. En ese sentido, la justicia electoral debe asegurar que todas las personas y grupos de atención prioritaria tengan acceso a procesos electorales en igualdad de condiciones, eliminar estereotipos, barreras físicas y de comunicación, así como la implementación de medidas que garanticen la participación activa, pero efectiva íntegramente de las personas con discapacidad en los procesos electorales y en la vida pública. Es importante señalar que mientras más conocimiento y difusión se tenga en el ámbito de la justicia electoral, la sociedad tendrá más participación activa en las elecciones y actividades que realicemos para mejorar esta institución que protege el derecho al voto y consolida a los gobiernos. Muchas gracias por su atención. En la segunda actividad de este foro fue presentado el libro Acceso de las personas con discapacidad a la justicia electoral con perspectiva de género, cuyo panel estuvo integrado por la licenciada Fátima Itzayana Reyes Osorio, la catedrática de la UNAM, maestra Diana Lara Espinosa, y el director general de Administración y Finanzas del Tribunal Electoral del Estado, Humberto Silva Torres. Humberto Silva elogió el profundo trabajo de investigación por parte de la autora,
pues consideró que esta publicación, además de aportar herramientas para que las personas con discapacidad hagan valer sus derechos, contribuye a la sensibilización de los grupos mayoritarios, así como el surgimiento de nuevas conciencias. Sobre su contenido, destaco la metodología empleada por parte de la autora, pero sobre todo he de mencionar que me dejó gratamente sorprendido su capacidad de análisis y síntesis, ya que poco más de 130 páginas estructura información pertinente para contextualizar la situación de rezago y discriminación a la que se enfrentan de manera cotidiana las personas con alguna condición de discapacidad. Este trabajo no descansa solo en la compilación de indicadores o en una interpretación individualizada de estos, sino que los disecciona y los contrapone, como hace un momento lo comentó la magistrada Mariana, con otros estudios para enmarcar todos esos hallazgos en diversos instrumentos y actuaciones jurídicas. Todo lo anterior trae como resultado poderosas herramientas para que este importante grupo de la sociedad haga valer sus derechos político-electorales y sobre todo para que los sectores mayoritarios puedan sensibilizarse y despertar nuevas conciencias al respecto. No hay que olvidar que el primer paso para comprender una problemática de esta dimensión es reconocer, es admitir, es darnos cuenta de que las personas con discapacidad enfrentan múltiples barreras que les impiden el acceso a la justicia. Señaló además que la interseccionalidad del estudio realizado por la autora María Sirvent Bravo demuestra que dentro de este grupo de la población mexicana, las mujeres con discapacidad son las que presentan más desventajas y a las que se les vulnera en mayor medida sus derechos. Ahora bien, todos estos indicadores lo que nos muestran son esencialmente dos cosas. Una es la carencia en la que se encuentran las personas con discapacidad, es decir, la carencia social, y que dentro de ese sector el grupo que registra mayor vulneración en sus derechos son las mujeres. Estas desventajas sociales, apunta la maestra Sirvent, se acentúan cuando interactúan con otras condiciones de vida como la discapacidad, la edad o el origen étnico. Para concluir su intervención, Humberto Silva expresó que el compromiso hacia las personas con discapacidad no debe limitarse a ciertas cortesías, puesto que las barreras a las que se enfrentan no solo son físicas, sino culturales. Pero falta mucho, no solo es concederle prioridad en las filas o estacionamientos a las personas con discapacidad. Hay que entender que las barreras a las que se enfrentan son diversas, no solamente son los espacios físicos, sino que son culturales. Por otra parte, el magistrado supernumerario Ángel Durán Pérez tuvo participación en el panel denominado El derecho de participación política de las personas con discapacidad, su tutela por la justicia electoral. Hablar de acceso de justicia a las personas con discapacidad, por supuesto que es un tema trascendente. El doctor Durán Pérez consideró como alarmante el bajo número de personas con discapacidad que ocupan cargos públicos y refirió que aun cuando el sistema de justicia ha detectado garantías para que este grupo de personas ejerza a plenitud sus derechos, la realidad es que las sentencias no avanzan, por lo que advirtió que no solo se trata del derecho humano a ocupar el cargo público, sino que para que esto se cumpla tiene que ser eficaz. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta de que hay una gran cantidad de personas con discapacidad y luego analizamos el número de estas personas en la sociedad y rápidamente saqué una estadística que en el estado de Colima, por ejemplo, hay casi 40,000 de diferentes tipos de discapacidad, pero vemos a muy pocos en cargos públicos, en partidos políticos, y eso nos debe de alarmar. Nos debe de llamar la atención y por eso la reflexión que la hago en cuanto al comentario que hacía el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en el estado de Colima, Roberto Ramírez, porque es digna de tomarse en cuenta sobre todo para nosotros como operadores judiciales electorales. Que los tribunales, o sea el sistema de justicia local y federal, ha identificado que efectivamente a este grupo de personas se necesita garantizarles a plenitud esos derechos.
ojalá volteáramos a ver al sistema victimal que tenemos en México. El sistema victimal es del orden constitucional, está contemplado en el artículo 1, párrafo 3 del artículo 1 de la Constitución, del 17 y del 20, si mal no recuerdo es el apartado B. Y este fundamento constitucional que surge a partir de la reforma de 2011 da lugar a todo un sistema que contempla los derechos de las víctimas y que se aglutinó en la Ley General de Víctimas. Cada autoridad en el ámbito de su competencia debe de proteger los derechos humanos de las víctimas. En este caso de las personas con discapacidad, ¿cuáles son sus derechos? Y aquí escuchábamos una gran cantidad de derechos humanos de ellos o de este grupo a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel local. Y en ese sentido, el artículo 5, recuerdo, que establece varios principios y uno de ellos de vocación transformadora, y me parece, y aquí lo dejo también para esa discusión, de vocación transformadora significa que las autoridades en todos los ámbitos deben encontrar cuál es la causa que está dando origen a esa victimización. Y posiblemente, dice, una vez que la localizas, la tienes que erradicar y luego emitir medidas de no repetición para que en lo subsecuente, poco a poco vaya desapareciendo este problema. Ángel Durán llamó a orientar las miradas al sistema victimal mexicano, el cual contempla el derecho de las víctimas en general, y recordó que, como ciudadanos, todos tenemos el derecho humano a la igualdad efectiva, y para que ésta sea efectiva, tiene que medirse ese resultado. Derecho humano a la igualdad efectiva. Y para que sea efectiva tenemos que medir ese resultado. Es lo que nos hace falta. Pero debemos de trabajar para resolver el problema en lo individual, sí, así lo venimos haciendo, pero creo que también hace falta trabajar cómo resolver el problema en lo colectivo. Y me parece que el sistema victimal nos puede dar el inicio de cómo resolver mega problemas que aquejan en esta ocasión a muchos, pero a muchos grupos vulnerables.